Bienvenidos a este video en el cual vamos a aprender cómo funcionan los píxeles, los rem y los em. Para empezar, vean que tengo una plantilla básica de HTML. Tengo simplemente una sección y dentro un H1 y un párrafo. Y en mi hoja de estilos tengo estos estilos de reseteo en los cuales he reseteado los estilos de la página y básicamente le agregué al body un padding hacia los lados de 50 píxeles para poder ver bien el contenido. Y acá tengo algunos estilos que los voy a sacar, pero tengo un comentario que quiero que vean y es que un rem es igual a 16 píxeles, ¿sí? ¿Y por qué un rem es igual a 16 píxeles? Esto es debido a que el HTML por defecto tiene un font size con el valor de 16. Eso significa que si yo a mi H1 le doy font size de 16 píxeles, da exactamente lo mismo que si yo le pongo un rem. Pero si yo le pongo 2 rem, ahora mi H1 va a tener un ancho de 32 píxeles. Vamos a sacarle nuevamente estos estilos y vean que si nosotros modificamos el font size aquí en el HTML, el tamaño de fuente tanto del párrafo como del H1 se va bajando. Y esta es una de las ventajas que nosotros tenemos a la hora de trabajar con los rem, que básicamente podemos definir por ejemplo 10 píxeles y a partir de ahora el font size de un rem por ejemplo va a ser igual a 10 píxeles. Si yo le quiero dar 40 píxeles, le doy 4 rem y ahí se agrandó más el tamaño. Esto, si bien parece ser una ventaja, es una desventaja en el sentido de que no le damos al usuario la posibilidad de que pueda configurar su experiencia desde el navegador, ya que vean que si venimos aquí y en tamaño de fuente yo le pongo pequeño, vean que no pasa nada, es decir, se modifica la fuente de mi navegador, pero de la página web no se modifica. En cambio, si yo le saco este font size y le dejo el valor que trae por defecto, vean que yo bajando el tamaño de fuente en mi navegador estoy respetando la decisión del usuario de tener la fuente más grande, más pequeña. Entonces, una vez sabido eso, no hay una forma exacta o correcta de trabajar con eso. Todo depende, porque hay muchas páginas que dejan el font size por defecto, es decir, en 16 píxeles, con lo cual están respetando la decisión del usuario de cambiar el tamaño de fuente a más pequeño, a mediano. Pero hay otras páginas en las cuales ellos sí transforman este font size, por ejemplo, lo dejan en 10 píxeles y a partir de aquí tenemos la comodidad de trabajar por ejemplo con los rem, que si yo quiero 40 píxeles simplemente le damos 4 rem. Si bien es una ventaja ya que nosotros podemos estandarizar el tamaño con el cual vamos a trabajar, la desventaja sería que no respetamos la decisión del usuario a la hora de definir el tamaño de fuente desde el navegador. Entonces esto es básicamente por lo que se recomienda usar rem, debido a que nosotros podemos personalizarlo desde aquí a sabiendas de que vamos a perjudicar al usuario ya que no va a poder elegir su propio tamaño, o podemos quitar esto y dejar el tamaño por defecto y respetar la decisión del usuario de hacerlo más pequeño, más grande. Así que una vez sabido esto, ahora vamos a entender qué son los píxeles y por qué no hay que utilizarlos nunca. Fíjense que si acá tengo un font size de 50 píxeles, obviamente funciona, realmente funciona bien y demás, pero vean que no respeta la decisión del usuario, es decir, simplemente el párrafo se está encogiendo, pero el título no cambia de tamaño. Esa es la desventaja de usar los píxeles, además de que no podemos nosotros definir el font size acá, por ejemplo de 10 píxeles, esto no va a variar, ven, como ven es estático, no cambia para nada. No tenemos la posibilidad de poder personalizar nuestra forma de trabajar desde aquí y tampoco estamos respetando la decisión del usuario a la hora de hacer más pequeño o más grande el tamaño de la fuente. Entonces esa es la razón por la cual no se recomienda nunca usar píxeles, por lo menos para el tamaño de la fuente. Una vez dicho todo esto, vamos a ir con los em. Ahora, para poder entender cómo funciona la unidad de medida em, nosotros tenemos que traer a este section, que es padre de este párrafo, y este H1. Si a este section yo le doy un font size de 10 píxeles, y ahora a este H1 le doy un font size de un em, ese valor de un em equivale ahora mismo a 10 píxeles, ¿sí? No tomen en cuenta ya la configuración del HTML y vean que si incluso yo le cambio de 10 a 20, vean cómo se agranda el tamaño de estos elementos. Pero fíjense que si yo copio este section y lo pego acá, pero acá en vez de un section va a ser un div, y acá en vez de un H1 un H2, y acá en vez de un párrafo va a ser un span, para que sean elementos distintos. Y si yo vengo acá, ya tengo seleccionado a mi section y vean que si yo le cambio el font size a mi sección, simplemente se le modifica el tamaño de fuente
a la sección, es decir, al section, al H1 y al párrafo. Así que yo le di a mi section un font size de 10 píxeles, por lo tanto un M va a equivaler a 10 píxeles solamente dentro de este section, ¿sí? Aquí yo puedo trabajar, por ejemplo, 2M, 20 píxeles, 3M, 30 píxeles y así. Pero vean que esto no modifica los demás elementos. E igualmente esta forma de trabajar con M tampoco respeta la decisión del usuario, ya que fíjense, si venimos acá y yo bajo el tamaño de fuente, simplemente los elementos de abajo que no están afectados por los M son los que cambian de tamaño, pero los elementos de arriba que sí están afectados ya no toman en cuenta la decisión del usuario, sino que toman en cuenta nuestra personalización. Así que una vez entendido esto, toca decir que no hay una forma correcta, mala o buena de hacerlo, sino que hay distintas páginas que toman distintas medidas. Yo personalmente prefiero respetar la decisión del usuario y trabajar con el font size que viene por defecto en el HTML, es decir, no tocarlo y trabajar con los rem base de 16 píxeles. De esta forma vean que si nosotros sacamos todo esto y dejamos el font size base, es decir, tal y cual está, no tenemos ni siquiera que poner el font size en 16 píxeles. Vean que de esta manera yo puedo respetar la decisión del usuario si quiere hacer el tamaño de fuente más grande, más pequeño y demás. Pero lo que estamos perdiendo es esa personalización a la hora de trabajar, ya que por ahí se puede hacer muy tedioso trabajar con un rem de tamaño base de 16 píxeles. Quizás se haría más conveniente trabajar con un rem a tamaño base de 10 píxeles, porque obviamente es mucho más fácil para saber cuántos píxeles estamos dando a la hora de trabajar con los rem. Así que una vez dicho todo esto, eso es todo lo que tenemos que saber por este video. Nos vemos y espero que se hayan informado bien. No hay una forma correcta, buena o mala de hacerlo, simplemente hay formas y vos tenés que utilizar la que mejor se adapte a tu manera de trabajar.